Y bien, está usted en sintonía de esta subrevista informativa Hacia la Luz, dedicada en esta entrega a los 78 años de fundación de nuestra primera casa de estudios superiores. Y vamos a conversar con el doctor Miguel Ángel Candanedo. Él es docente universitario, actual secretario general de la Universidad de Panamá, que ha dedicado parte de su vida a esta institución. Y vamos a conocer pues recovecos, recodos de esta institución universitaria y también la opinión del doctor Miguel Ángel Candanedo. Veamos. Doctor Candanedo, ¿cuál ha sido el principal aporte de esta institución educativa en estos 78 años de fundación que se cumplen en este mes de octubre? Bueno, mira, yo creo que efectivamente, al cumplirse los 78 años de existencia de la Universidad de Panamá, podemos decir con real orgullo que la universidad ha cumplido sus objetivos fundamentales. Por una parte, como es común en el ideal de la Universidad Latinoamericana de siglos XIX y XX, la tarea fundamental fue la formación de profesionales idóneos para el desarrollo del país, tanto en las empresas públicas como privadas. Nosotros efectivamente hemos entregado más de 200.000 profesionales en este lapso, que constituyen la piedra angular sobre la cual se asienta el Estado Nacional panameño. Doctor Candanedo, ¿hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos la Universidad de Panamá, entendiendo pues una universidad del siglo XXI, una universidad de la modernidad? Mira, entiendo que la universidad del siglo XXI es la universidad del conocimiento, de la generación y aplicación de ciencia y tecnología. Bien lo previeron los universitarios cuando en su nueva ley orgánica de la universidad, la ley 24 del 14 de julio de 2005, señala que entre las funciones de la universidad, la fundamental, la básica, la que debe servir de soporte al resto de las funciones que presta, es la investigación. Generar conocimiento apropiado, adecuado a las condiciones de nuestro país y atendiendo aquellos renglones para los cuales el Estado Nacional debe pretender y pretende situar las metas y objetivos nacionales básicos. En ese sentido, pues, la universidad ha hecho una contribución enorme. Entiende hoy que la tarea es la tarea de la transformación curricular, la tarea de la acreditación, es la tarea de regionalizar y continentalizar la formación que nosotros ofrecemos, de tal manera que entre el sistema y la red de universidades de nuestra América pueda haber intercambio fluido de títulos, de estudios, de profesores, de estudiantes, etcétera, sin que los impedimentos de reconocimiento de títulos, etcétera, y los requisitos que ponga cada estado entorpezcan el relato de las demás universidades. Doctor Candanedo, nuestra primera casa de estudio ha vivido muchas coyunturas. Nació con una presencia extranjera, 9 de enero, soberanía nacional, todo este tipo pues, de circunstancias de país. ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Qué papel la Universidad de Panamá entendió que debería jugar? Efectivamente, yo creo que sí hay un aporte que debemos reconocerle. En la primera etapa de la vida republicana que culmina el 31 de diciembre de 1999, es que los estudiantes panameños, entre ellos los universitarios, los profesionales formados aquí, los docentes, los administrativos, cerramos fila históricamente en favor de la lucha por la recuperación del canal, la salida de las bases militares, la abrogación del tratado infame de 1903, y todas esas conquistas se lograron a partir de aquel momento de punto de inflexión que fue el 9 de enero. Hoy, a punto de cumplirse 50 años del 9 de enero,
los universitarios y el país tenemos que ser más conscientes que nunca, que fueron los acontecimientos, la lucha de los estudiantes y demás sectores del país lo que hizo posible cambiar, romper con la tradicional política de reformas, puro maquillaje del Tratado de 1903, para exigir la firma de un tratado nuevo, Tratado Torrijos-Carter, que le puso fecha de cumpleaños a la presencia norteamericana, francesa colonial y neocolonial norteamericana, y generó los elementos básicos para que hoy Panamá esté recibiendo en ingresos directos más de 1.000 millones anuales que se incorporan en el presupuesto, y que no decirte de lo que se refiere a ingresos indirectos como trabajo y todas las otras tareas que se derivan de contratos, etcétera, con la autoridad del canal. Todo eso fue posible gracias al sacrificio de los universitarios. Si usted tuviese que hacer autocríticas a la institución, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que la universidad está confrontando, como las universidades latinoamericanas en general, una situación de crisis de la educación. Una situación que se genera desde allá, desde la educación inicial, y que repercute gravemente sobre la educación superior. Por otra parte, la política ciega de los gobiernos, ¿no?, que le niegan permanentemente a la educación dotarla de los recursos para acabar con las escuelas ranchos, para modernizar las infraestructuras, para perfeccionar la formación de los docentes, dotarnos de herramientas educativas modernas, todos esos elementos que harían posible dar un salto cualitativo en términos de la educación panameña. ¿Qué le dijera usted a los eternos detractores, a esos enemigos de nuestra primera institución de educación superior en el país? Mira, yo creo que quienes son detractores eternos de la Universidad de Panamá porque no creen en la educación pública, porque no creen en el derecho de educarse la gran mayoría del país, porque no creen que el único camino para alcanzar equidad social, distribución justa de la riqueza, una sociedad en que todos podamos vivir en paz, es a través de la educación, y esa educación, para que pueda cumplir con esas tareas, tiene que ser gratuita para todos los panameños e incluso obligatorio por lo menos hasta ciertos niveles. Doctor, la universidad nació, creció con la República también creció con la Universidad de Panamá. Bueno, evidentemente la República, que nace el 3 de noviembre de 1903, llega a los primeros años de la década del 30, cuando se funda la universidad, habiendo cumplido algunas tareas importantes en lo que se refiere a la educación primaria y media, por ejemplo. Pero era evidente que el país clamaba por una institución de educación superior, de tal manera que a partir de allí las mejores mentes de la República, que entonces estaban en el Instituto Nacional, pasan a constituirse en el claustro de profesores de la Universidad de Panamá, enriquecida por la presencia de un conjunto de educadores chilenos, suramericanos, alemanes, españoles, que al calor de la situación que se daba en Europa, vinieron aquí a brindar sus fuentes de sabiduría y a echar las bases sólidas sobre las cuales se erigió la Universidad de Panamá. Y bien, amigos, así hemos concluido esta entrevista con el doctor Miguel Ángel Candaneo, actual secretario general de la Universidad de Panamá, para que nos diera parte pues, de su opinión en torno a esta institución que este mes cumple 78 años de fundación. Avanzamos con más en esta su revista informativa Hacia la Luz. Tan solo 32 años separaron el nacimiento de la República de aquel 7 de octubre de 1935, cuando en horas de la noche se inaugura la Universidad Nacional de Panamá,
en el aula máxima del Instituto Nacional, con una matrícula de 175 estudiantes y 8 docentes. Así nace, como dijera su primer rector en aquel momento, Octavio Méndez Pereira, llena de idealismo vital, como poder espiritual y poder práctico, con el pie puesto en las realidades, con la espalda vuelta hacia el pasado y la faz descubierta al porvenir, en la línea de encuentro de dos civilizaciones, en donde ha de fundirse una nacionalidad de compleja estructura, acaso una democracia nueva, producto de las más intensas germinaciones de tolerancias y comprensiones. Desde entonces han transcurrido casi 8 décadas en que ha sido inquebrantable el interés patriótico y los empeños de varias generaciones de panameños por superar obstáculos y vencer la resistencia de todo proyecto que inicia. La institución ha asumido un protagonismo en la vida nacional a partir de nuestra historia, ligada a una presencia extranjera, así como protestas, incluso cierres y asaltos que han marcado la vida institucional, pero jamás diezmado el espíritu para que esta obra siga constituyéndose en una oportunidad para los más humildes connacionales. La evolución universitaria alcanza otras visiones en que se vislumbra masificación, contribución al desarrollo nacional, ampliación de cobertura, modernización y los incesantes empeños actuales por llevar educación superior a los sectores más postergados del país a través de los llamados programas anexos, pero sobre todo los esfuerzos por consolidar una lucha frontal contra la pobreza. Es la única institución que ha graduado a más de 200.000 panameños en estos 78 años, edificando de esta manera la plataforma profesional de nuestra vida republicana. No han sido fáciles estas casi 8 décadas de Universidad de Panamá, pero se mantiene superando dificultades, mostrando visión, ajustándose a los tiempos modernos. Es cierto, creció con la nación, pero la nación también creció con la Universidad de Panamá, que cada vez se fortalece por ser la universidad de todos, la del pueblo panameño. 14 han sido los rectores que han dirigido los destinos de nuestra primera casa de estudios superiores, entre ellos pedagogos, educadores, abogados, físicos, matemáticos, arquitectos, biólogos y farmacéuticos. Octavio Méndez Pereira fue el primer rector de la Universidad de Panamá, maestro, escritor y político. Nace en Aguadulce, rector de 1935 a 1940 y de 1942 a 1954. Yeptam Dunca, abogado y pedagogo, también fue rector de nuestra primera casa de estudios superiores. Nace en la ciudad de Panamá. Fue rector de 1940 a 1942. El tercer rector es Jaime de la Guardia, médico cirujano, quien nació en Bogotá y muere en nuestro país. Completa el periodo del doctor Méndez Pereira, del 54 al 59. Narciso Garay es otro de los panameños que dirige la Universidad de Panamá, jurista y docente universitario. Fue rector entre 1960 y 1964. El biólogo y físico Bernardo Lombardo es el quinto de los rectores. Nace en la ciudad de Chitré. Fue rector de 1964 a 1968. El veragüense Edwin Fábregas es el sexto rector en nuestra primera casa de estudios superiores. Arquitecto, rector entre 1969 y 1971.